Al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Cuando esté allí me da un fuerte amén. Amén. El pastor Rafael no me dijo tiempo de cuánto tenía que durar la predicación, así que ¿usted está apurado? Porque podemos terminar como a las 2 de la tarde. Echándolo. Ay, dicen por ahí que él solo va a consumir. Hechos capítulo 2, versículos del 43 y vamos a leer hasta el 47, ¿sí? ¿Están allí? Amén. Cantemos no, esta es la costumbre. Leamos allí el versículo 43 al 47. Yo voy a leer el versículo 43 y usted lee el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al 47. Leo yo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos juntos. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con la alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Hermanos, el día de hoy, yo estaba preocupado, estaba viendo qué podía compartir con ustedes, ¿verdad? Hasta el día de ayer yo estaba pensando qué podía compartirles y el Señor me quiso traer un mensaje, me dio un mensaje de ánimo para nuestra iglesia, para usted, de animarme, ¿sí? Si de repente me desvío, comienzo a tal vez traer como quien dice el palo, ¿verdad? La vara de corrección, eso no era dentro de lo planeado, pero no le prometo nada si aparece o no aparece, ¿verdad? Pero hermanos, como le estaba diciendo, era un deseo de poder animarles como iglesia y muy pocas veces tengo la oportunidad de hablar con mi amada iglesia o de predicarle aquí. Yo de verdad, usted no me está viendo así como que nervioso, pero por dentro me estoy muriendo. Así que quiero que leamos bien este pasaje porque mi hermano, el tema del que quiero hablar es acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y quiero tocar algunos puntos importantes de quiénes somos como iglesia. Hermanos, me encanta muchísimo la iglesia en la que estamos. ¿Ven? ¿Quién ama su iglesia? Amén. Hermanos, somos hombres y mujeres que hemos dado a nuestro Señor nuestras vidas. Hemos sacrificado de alguna forma nuestro trabajo, nuestro carácter, nuestra forma de ser, para no agradar a los hombres, sino a nuestro Señor. Amén. Este día miércoles yo me quedé sorprendido por la cantidad de personas que estaban sirviendo en la iglesia. Sí, 72 personas, creo que fue que dijo el pastor. 70 y los otros dos son nuestros pastores, ¿verdad? 72 personas. Vamos a nombrar los 70 sin contar a los pastores. Y yo me sorprendí mucho porque no era una cifra que yo tenía en mente. Yo estoy acostumbrado, ¿verdad? No sé si alguno ha tenido la oportunidad de subir a Vista Alegre o de visitar otras iglesias, ver cómo ellos obran y cómo tienen grandes ministerios. Y una de las cosas que puedo reconocer de mi amada iglesia, ¿verdad? Porque los amo en el Señor, es que nos hemos sacrificado al Señor. Amén. Hemos dado todo lo que hemos podido en nuestra capacidad a nuestro Señor. Sin embargo, es necesario muchas veces recordar un poco acerca de qué es la iglesia. En este pasaje de Hechos capítulo 2,
vemos cómo la iglesia primitiva se comportaba. La vida de los primeros cristianos, dice allí en el libro de Hechos. Me encanta porque el Señor se tomó la libertad de mostrarnos cómo era el cristianismo después de que Jesús había muerto, en el inicio con el ministerio de los apóstoles. Y me encanta la forma en la que los describes. Dice que tenían todas las cosas en comunión, es decir, que compartían todo, tenían una misma visión. Y eso me encanta porque leyendo este versículo, este pasaje, y pensando en ustedes, porque la iglesia no es el terreno, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Pensando en cada uno de nosotros, me puedo dar cuenta que somos una iglesia con una sola visión. Y compartimos el mismo objetivo, que almas sean salvas, amén, y predicar su palabra. Y leyendo más adelante, ¿verdad? Dice allí que todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice allí, ¿verdad? Que perseveraban continuamente. Y hermanos, qué bendición saber que hemos compartido muchos puntos de nuestra iglesia con la iglesia primitiva. Hermanos, esto es oro. Usted vale oro para el Señor. El pastor, yo sé que casi nunca o no se lo ha dicho, ¿verdad? O tal vez sí, pero para usted, para el pastor, usted vale oro. Usted es importante, mi hermano. Tal vez no se ha acercado personalmente a decirle que usted vale mucho para él, pero hermanos, nuestro pastor nos ama. Nuestros pastores nos aman. El pastor Rafael y el pastor Oliver están orgullosos con usted y le agradecen por todo lo que le ha dado. Por todo lo que le ha dado, no a ellos, sino al Señor. Y hermanos, tenemos que mantenernos así. Amén. Amén. Tenemos que mantenernos en este carril, en esta guía. Sin embargo, ¿verdad? Yo sé que no ha sido fácil. Yo sé que no ha sido fácil mantener esta fidelidad, mantenerse de esta forma al Señor. El Señor nos lo dijo, no iba a ser fácil seguir sus caminos y continuamente nos vemos tentados, nos vemos afrentados por la adversidad, por las pruebas, por el enemigo, nuestra carne y muchas veces flaqueamos y caemos. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y es fiel, ¿sí? 7 veces cae el justo y 7 veces ¿qué? Y es precisamente este versículo que me ha animado a poder compartirles este devocional o este mensaje con usted. El título de mi enseñanza, realmente no es el pasaje principal, solamente lo quería de introducción. El título de mi enseñanza es Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Ahora sí, vamos a nuestro pasaje principal, 1 de Timoteo capítulo 3, la lectura que tuvimos al principio. 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 15. Bueno, pero vamos a leer, voy a utilizar el capítulo completo. 1 de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Me encanta Primera de Timoteo capítulo 3, hermanos. Bueno, todo el libro de Timoteo, para contextualizar un poco y los que no conozcan el libro es el primer libro pastoral. Es la primera epístola pastoral. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo tuvo un compendio de 12 epístolas que pudo dar a las iglesias. De estas 12 epístolas, 3 fueron pastorales, ¿ok? La primera y la segunda de Timoteo y la carta a Tito, ¿ok? Estas cartas o estas epístolas, estos libros de la Biblia, tienen como objetivo demostrar o animar o ayudar, ¿verdad?, al pastor y darle instrucciones de cómo debe ser el orden de la iglesia o cómo debe comportarse un pastor o un ministro dentro de la iglesia.
Timoteo fue un hombre especial. Se cree que fue pastor a una edad temprana, por lo cual el apóstol Pablo dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Se cree que este hombre, pastor de la iglesia de Éfeso, tuvo la bendición de recibir estas epístolas con el objetivo de Pablo de poder ayudarle e instruirle en cómo ser un hombre de Dios y cómo ser o cómo llevar una iglesia adecuada. En este contexto, el capítulo 3 describe la forma en la que debe ser un ministro del Señor. Cómo debe ser un hombre, y bueno, también una mujer, ¿verdad? Un hombre y una mujer del Señor. ¿Ven? Por eso el capítulo 3, si usted tiene letritas negras en su Biblia, tiene títulos, dice requisitos de los obispos, y más abajo dice requisitos de los diáconos. Por ello el capítulo trata de esto. El apóstol Pablo comienza a describir cómo debería de ser un obispo y un diácono. Recordemos que nuestra iglesia acepta únicamente dos oficios. ¿Cuáles son? Pastor y diácono. Y aquí aparecen los requisitos. Hermano, me encanta mucho porque el apóstol Pablo fue claro. No nos dio nada a interpretar o a especular. ¿Sí? Eso es una de las cosas que me encanta de nuestro Señor. Nuestro Señor, cuando habla, es claro. Amén. Él no habla por dudas, por acertijos. Muy poco habla por acertijos y cosas así extrañas. Nuestro Señor es claro. Y una de las cosas en las cuales ha sido claro, es con respecto a la iglesia. Cuando hablamos de columna y baluarte de la verdad, y antes de entrar al versículo principal, tenemos que leer este contexto y entender que nuestra iglesia está compuesta, o debería estar compuesta, por hombres y mujeres íntegros. Hombres y mujeres que estén dispuestos a servir al Señor con todo. Lo leímos al principio y bueno, no me da chance de leer todo el capítulo, pero podemos leer el versículo 8, que dice: los diáconos asimismo deben ser ¿qué? Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y podemos también leer allí el versículo 11. Las mujeres, ¿qué dice allí? Asimismo sean ¿qué? Honestas, no calumniadoras. Amén, ¿verdad? Sino sobrias, fieles en ¿qué? Características que no debería de tener una esposa del pastor solamente. Características que no debería de tener una seminarista únicamente. Son características que todos estamos llamados a tener. Amén. Porque nuestro principal propósito como iglesia es ser imagen de Cristo. La palabra cristiano significa pequeños Cristos. Y esto nos trae a nosotros la responsabilidad de ser imagen de Cristo. Así que cuando leamos este capítulo 3, no lo lea con la intención o con la idea de que estos son los requisitos o la forma en la que debe ser el pastor nada más. O estos son los requisitos que debe tener el diácono o los sugieres. No. Estos son los requisitos que debemos tener cada uno de nosotros. Si usted es salvo, y hay alguien salvo aquí el día de hoy, si usted es salvo y el Espíritu Santo mora en usted, es usted templo del Espíritu Santo del Señor, usted debe cumplir con estos requisitos de 1 de Timoteo capítulo 3. Amén. Amén. Y esto, mi hermano, es importante. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo una realidad cristiana muy apóstata, hermano. Y entendamos la palabra apóstata de apostasía como esa separación o ese desligue con lo espiritual. ¿Sí? Las personas están comenzando a rechazar a Dios. Las iglesias están comenzando a rechazar el nombre de Dios y se hacen llamar iglesias. Pero, hermano, ¿cómo usted dice que las iglesias, siendo iglesias, están rechazando a Dios, hermano? Con su testimonio. Para usted no es una novedad escuchar que un cristiano le pegó a su esposa.
Para usted no es novedad escuchar que un cristiano le gritó a su esposo o le fue infiel a alguien, o ver cristianos tomando alcohol y diciendo groserías. Yo sé que en esta sociedad, en nuestra actualidad, es normal que la iglesia se comporte de esta forma, y por ello las iglesias han comenzado a apostatar de Dios. Han rechazado el nombre de Cristo. Porque, hermanos, no porque tengo una Biblia abajo del brazo quiere decir que soy cristiano. Porque cristiano es aquel que vive la palabra, no que la lleva consigo. Porque yo puedo tener la Biblia conmigo, la puedo tener en este aparato, la puedo tener en donde sea, pero si no está aquí y aquí, usted no es testigo del Señor, no es un cristiano del Señor, no vive la palabra de Dios. Por ello, mi hermano, esto ha traído como consecuencia este maltrato de la Biblia, este falso testimonio, este mal testimonio, mejor dicho, de las iglesias. Han tergiversado la verdad. Han tergiversado lo que está escrito en este hermoso libro que es la palabra de Dios. Ha destruido por completo el testimonio del Señor. Y de eso es lo que quiero hablar el día de hoy. De esto quiero hablar para que entendamos y seamos avisados de lo que está sucediendo en las iglesias y nosotros no pasar por ahí. Amén. Amén. Versículo 15, ahora sí, versículo principal, versículo 15 de capítulo 3 de Timoteo, dice allí: ¿para qué si tardo? ¿Están allí? Amén. ¿Para qué si tardo? Sepas cómo debes conducirte en dónde. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, triste y lamentablemente la verdad ha sido tergiversada y modificada. Hay raíces filosóficas en el mundo que piensan o dictan que la verdad es subjetiva. Depende de qué punto de vista la veas. Porque la verdad para ti puede ser una cosa, pero para otra persona puede ser otra cosa distinta. Depende de cómo lo veas. Hermanos, no es así lo que hemos aprendido de la Biblia. La verdad es absoluta. La verdad es una y más ninguna. ¿Usted conoce la verdad? ¿Sabe usted cuál es la verdad? ¿Qué dice en Juan capítulo 8 versículo 32? Alguien que me lo pueda buscar. Juan capítulo 8 versículo 32 y que lo pueda leer con una voz audible, fuerte. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Interesantísimo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Importante. Habla de la verdad como si tuviera un poder. Habla de la verdad como si tuviera el poder de liberar a alguien. Interesantísimo. Las personas piensan que la verdad es algo subjetivo, es un objeto, es un término, es algo inanimado, ¿ok? Piensan en algo como que no, que puede ser y a la vez no. La Biblia dice que la verdad puede darnos libertad. ¿Y qué dice Juan? Versículo 14, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. A ver, alguien que me lo diga de memoria si se lo sabe. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Llega el Padre se me pone. Yo soy el camino y ¿qué? La vida. La verdad y la vida. He aquí, hermanos, el evangelio hecho carne. La verdad, el verbo de Dios hablando, y nos dice que Él es la verdad. No hay más a dónde ir. No hay otra verdad que buscar. No hay que ir a un filósofo, a Platón. No hay que ir al diccionario de la Real Academia Española. No hay que ir a ningún otro lado para saber qué es la verdad. O en este caso, ¿quién es la verdad? La verdad es el Señor Jesucristo. Amén. No hay verdad que pueda superarlo a Él. No hay ningún otro pensamiento, ninguna otra religión, ningún otro hombre que se haga creer doctorado de filosofía o de conocimiento que pueda superar esta gran verdad. Y hermanos, si sabemos y conocemos quién es la verdad, tenemos entonces la responsabilidad de impartir su verdad. Porque todo lo que la verdad diga es que, ¿verdad? Valga la redundancia. Porque si la verdad es una persona, entonces todo lo que esa persona diga es que. Verdad. Entonces, ¿qué dice Juan 17:17?
A ver, ahí lo dijeron de memoria. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra. Por tanto, mi hermano, es importante que entendamos que esto que tenemos aquí con nosotros no es un simple libro, es la verdad en nuestras manos. Amén. Es la palabra de verdad. Hermanos, quiero que usted entienda esto porque podemos caer en el error de no andar en la verdad. Y quiero que usted comprenda esto importante, hermano. La verdad es hermosa, amén. Nuestro Señor es hermoso, la Biblia, la palabra de Dios es hermosa. ¿Quién se goza leyendo la palabra del Señor? Cantándola. Me encanta mucho el Salmo 19, ¿verdad? El que dice, deseables son más que los... Mano, yo amanezco con esa canción y ya yo soy más que feliz, ¿verdad? Porque es palabra del Señor. La palabra de Dios debería de animarnos, gozarnos, darnos vida, ¿verdad? Deleitarnos en ella. Pero hay veces en las que la iglesia no cumple la palabra de Dios. Hay veces en las que podemos por desánimo, podemos por prueba o por tentación, comenzar a andar en nuestra vida lejos de la verdad de Dios, lejos de lo que dice su palabra. Y hermanos, en este año 2026 tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Porque si queremos alcanzar a los perdidos, si queremos rescatar estas almas de las manos de Satanás, tenemos que caminar en la verdad. Tenemos que aprender a escudriñar su verdad. Hermanos, yo quiero, como le dije, darle este mensaje de ánimo. Animarle a poder leer la palabra del Señor. Animarle a escudriñar. Yo quiero preguntarle y quiero que usted me responda en su mente, ¿cuándo fue la última vez que memorizó la palabra de Dios fuera del contexto del ministerio de jóvenes, fuera del contexto del taller de damas, fuera del contexto de algún otro ministerio que le demande memorizar versículos para un puntaje específico? ¿Cuándo fue la última vez que usted se levantó en la mañana y tomó decisión personal de memorizar un versículo, de aprender palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted verdaderamente hizo un devocional porque quería estar cerca de Dios? No cumplir con un mandamiento o con un requerimiento del ministerio X. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo la oportunidad de levantarse en la mañana y recibir el glorioso pan, ¿verdad?, que sacia el alma de nuestro Señor por las mañanas de forma voluntaria? Es importante que entendamos esto, porque podemos caer en la falla, en el mal testimonio que otras iglesias están cometiendo y comenzar a apostatar y hacer las cosas mal. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Amén. Me están viendo así como que, ¿verdad? Hermanos, la verdad debe ser nuestra regla de vida. En base y autoridad bíblica es nuestra primera letra del acróstico bautista, ¿sí? Y la Biblia debe ser nuestra regia, nuestra norma de cómo vivir la palabra del Señor. Y hermanos, somos columnas y baluartes de la verdad. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Con qué se come esto? ¿Por qué el apóstol Pablo nos llamó de esta manera? Hermanos, mire allí, ¿verdad? El versículo 15, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, el Señor nos ha dado muchos términos. Uno de ellos, ¿verdad?, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí, 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. No vaya allá. La iglesia ha recibido muchos nombres y nos ha comparado con muchas cosas. La iglesia es llamada la esposa de Cristo, Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. También nos llaman como el rebaño del Señor en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2 de 2 al 4. Pero hermanos, ninguno de estos términos, y me puedo quedar de muchos otros términos más, ¿verdad? Porque hay muchísimas formas en las que el Señor nos habla a nosotros, nos llama a nosotros, pero cada una de estas
de estas comparaciones tienen un objetivo. Es decir, darnos a entender a nosotros cuál es nuestra responsabilidad o cuál es nuestra condición o relación con el Padre o con el Señor Jesucristo. Obviamente, cuando nos dice que somos el cuerpo de Cristo, habla de que tenemos el llamado de estar en Él. Habla de la necesidad o de nuestra condición como hijos de Dios. Estamos con el Señor Jesús. Somos parte de su cuerpo. Somos parte de Él. Lo que Él hace en la obra, en la tierra, lo hace por medio de nosotros. Amén. Cuando dice que somos la esposa de Cristo, habla de cómo Él nos amó a nosotros, de cómo Él se entregó a nosotros y nos aclara nuestra responsabilidad de amarlo a Él, porque una esposa que no ama a su esposo, ¿cómo puede llamarse esposa? Una esposa que no respeta a su esposo está haciendo las cosas mal. Por tanto, nuestra responsabilidad como esposa de Cristo, ¿verdad?, es amar y respetar, temer a nuestro Señor. Entonces, hermano, si todas estas cosas, bueno, cuando nos dice que somos el rebaño de Dios, ¿verdad?, habla acerca de cómo nosotros le pertenecemos, de cómo nosotros somos de su dominio, somos de su propiedad, y habla de nuestra dependencia a Él, de su cuidado, de su guía, de su dirección. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos habla, o mejor dicho, Dios por medio del apóstol Pablo nos dice a nosotros que somos columna y baluarte de la verdad, no lo está diciendo por decir, lo está diciendo con un propósito. Y investigando este tema, me pude dar cuenta de dos puntos muy importantes. Yo no sé si usted se ha preguntado qué significa baluarte, o bueno, los que sabrán de construcción o de albañilería, no sé si hay alguien por ahí, me puede enseñar un poquito más. Pero leyendo e investigando esta palabra, dice allí que cuando habla de columnas, viene de la palabra griega estilos, que significa pilar o soporte vertical que sostiene un techo. Cuando habla de baluarte, habla de esa palabra griega hedraioma, que significa base, cimiento o apoyo firme de fundamento. Interesante porque nos llama a nosotros columna y baluarte, en pocas palabras, pilar y fundamento. Interesantísimo, porque estos términos también son utilizados con referente a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús es la piedra angular, amén, el fundamento de la iglesia. Pero es interesante porque cuando nos llama a nosotros fundamento y pilar, lo hace dentro de un contexto. ¿Y cuál es ese contexto? Nos lo encierra y nos hace entender cuál es eso. Porque no somos pilar, ¿verdad?, y fundamento a secas. Dice que somos columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Ahora, interesante esto como el apóstol Pablo, ¿verdad? Disculpe. Como el apóstol Pablo liga estos conceptos, porque ahora nos hace entender cuál es nuestra responsabilidad. Nos dice entonces qué debemos hacer. Cuando dice que somos columna de la verdad, habla de nuestra responsabilidad de sostener, de sustentar y colocar por encima. Porque cuando hablamos de un pilar, por ejemplo estas vigas que tenemos aquí, cuando hablamos de estos pilares o de estos pilares que tenemos aquí, estos pilares no están puestos por poner, ¿sí? Estos pilares sostienen algo. ¿Qué es? El techo. Hace que esto sea lo primero que podamos nosotros refugiarnos. Hermanos, asimismo, la iglesia debe alzar la palabra de Dios para que sea ella la que nos guíe y la que nos ilumine. Sea ella la que nos proteja de toda mala decisión, la que nos cuide, hermanos. Hermanos, tenemos que comprender esto. Porque cada vez que nosotros tomamos una mala decisión, cada vez que nosotros hacemos algo mal, es porque no hemos alzado la verdad. Es porque no hemos sido direccionados y consultados con su palabra. Yo sé que muchas veces, y lo puedo decir por experiencia propia, muchas veces como joven es difícil saber cuál es la voluntad de Dios. Pero hermanos, una de las maneras de poder conocer la voluntad de Dios es por medio de lo que ya está escrito. Es por medio de lo que ya nos ha dejado. Yo no tengo que consultar y hacer un ritual o algo para saber que la voluntad de Dios es que yo sea santo. Es que yo sea puro, me guarde puro.
Entonces, si me vienen a preguntar por una mujer, ¿verdad? O una mujer intenta echarme los perros, así decirlo, ¿verdad? Yo no necesito ser un gran salomónico para saber que por ahí no debe ser, que no debo tomar una decisión por ahí por allá, porque no os unáis con yugo ¿qué? Igualmente, si alguna persona se le acerca para ofrecerle un trabajo en el cual usted se va a ganar un buen dinero, pero a base de eso tiene que mentir, usted no debería de ser, usted no necesita preguntarle al pastor, consultar con tres personas para entender que esa no es una sabia decisión. Si usted entiende la palabra de Dios, si usted alza la palabra del Señor como lumbrera de su camino, como martillo que quebranta la piedra, como esa guía, ese ayo que nos ayuda a buscar al Señor, usted va a entender su voluntad. Usted va a aprender a caminar en el Señor, a caminar en sus caminos. Hermanos, triste y lamentablemente hay iglesias que están haciendo unas locuras, hermano. Yo estaba buscando una palabra, nunca la encontré, pero hay iglesias que reciben dinero para dar la salvación. Eso tiene un nombre, pero no recuerdo ahorita cuál es el nombre. Hay iglesias que tienen rituales y por medio de estos rituales tendrá la salvación. Hermanos, la palabra de Dios está clara y nos dice que la salvación es por medio de ¿qué? Por la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados, hermanos. No hay más para dónde ir. Pero estas iglesias están haciendo las cosas mal porque no leen la palabra de Dios, no están en la verdad, no han cumplido con su función de ser columnas de la verdad. Hermanos, pregunta para usted, ¿ha sido columna de la verdad en su trabajo? ¿Ha sido columna de la verdad en su casa? Vamos a ponerlo así. ¿Ha sido columna de la verdad en su sector de vivienda? ¿En su junta comunal? ¿Ha sido usted columna de la verdad y que sus vecinos digan, no, si tengo un problema vamos a ir con el hermano Keiber, ¿verdad? Aquí. Con el hermano Keiber. Oye, no, ese hombre lee la Biblia, ese hombre es honesto, ese hombre dice la verdad siempre, por tanto vamos a preguntarle, ¿sus vecinos pueden hablar así de usted? ¿Sus compañeros de trabajo, sus compañeros de clase pueden hablar así de usted? ¿Pueden tener esa confianza de acercarse a usted porque saben que usted es columna de la verdad? Y hermanos, importante, una columna debe ser fuerte. Una columna debe ser resistente, porque si una columna no es resistente se va a caer el techo y nos va a matar a todos. Supongamos en el caso de que estas columnas no sean fuertes, ¿verdad? Y se cae este techo y pobrecito usted, porque estoy aquí atrás. No, ¿verdad? Mentira. Hermanos, una columna debe ser fuerte, hermano. Esto describe que aunque nos tienten a hacer las cosas mal, ¿usted cómo debe ser? Firme. Pararse firme por sus convicciones. Pararnos firmes por lo que hemos creído. Porque no somos columnas simplemente de una mentira. ¿Usted es columna de una mentira? ¿Usted cree en un Dios que no existe? Si usted cree en un Dios verdadero, debe mantenerse firme. Aunque su familia lo tiente. Aunque sus compañeros de trabajo le digan que usted está loco. Usted no está loco porque ha creído en el Dios verdadero. En el Dios que ha creado el universo. Por tanto, mi hermano, ¿por qué muchas veces no aguantamos la verdad? No la soportamos arriba. No la hacemos nuestra guía. ¿Por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué? Porque tal vez ha sido columna, pero no ha sido baluarte. Vamos con la palabra baluarte. Significa fundamento. Significa allí, ¿verdad? Baluarte significa base, cimiento, apoyo firme de fundamento. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la iglesia debe estar fundamentada y debe estar sustentada en la verdad.
¿Y qué quiere decir esto específicamente a nosotros? Que nuestro fundamento, nuestra dirección, si yo voy a hacer algo, debe estar entonces dentro de la palabra ¿de quién? De Dios. Debe estar fundamentada en la Biblia. Yo no me voy a volver loco a tomar una decisión por mi propia cuenta, porque hermanos, seamos sinceros, durante mucho tiempo estuvimos en el mundo haciendo las cosas de nuestra manera y nos fue mal. Ahora tenemos una nueva oportunidad, tenemos un manual de vida, hagamos las cosas bien. Hermanos, no nos hemos parado firmes porque triste y lamentablemente la Biblia, la verdad, no ha sido nuestro fundamento. Porque está en un trabajo que usted lo escogió por su propio corazón. Porque está en una relación que usted lo escogió por su propia decisión. Y no basado en lo que dice la Biblia. Hermano, pero es que es difícil. Es difícil porque estoy aquí en el liceo y estoy rodeado de muchas personas. Sí, está bien, usted puede estar rodeado de oscuridad. Pero eso no significa que usted también sea oscuridad. Porque nosotros somos lumbreras. Luminares ¿en dónde? En el mundo. Sal de la tierra nos llamó el Señor. El lugar, el contexto en el que usted se encuentre no es excusa para hacer las cosas mal, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y debería de estar en nuestro corazón. El problema es que no somos fundamentados, o nuestras decisiones, nuestra manera de vivir no está fundamentada en la palabra de Dios. Por ello, hermano, es necesario que entendamos esto, que comencemos a tomar una buena decisión, que comencemos a tomar buenas decisiones en cuanto al Señor. Hermano, yo le invito a que usted pueda tomar convicciones o no tomar. Tal vez ya usted las ha tomado, y si no, tómelas. Pero si ya las tomó, refórcelas, refrésquela. Hermanos, estamos en un año de bendición. Estamos en un año donde nuestro trabajo y nuestra responsabilidad con el Señor es continuo. Y si usted se mantiene continuamente en el Señor, Él le va a proveer la fuerza, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio ¿qué? Propio. Él está con nosotros. Amén. Su Santo Espíritu ha enviado como consolador para que nos guíe, nos ame, nos fortalezca, nos guarde de todo mal. Si nosotros estamos pendientes de su palabra, si nosotros nos fundamentamos en su palabra, si nosotros sostenemos la palabra como nuestra regia, ¿verdad? Como nuestra regla, como su verdad, como nuestra guía, Él nos va a fortalecer. Porque la llenura del Espíritu Santo es eso, estar en su palabra, buscar su nombre. Hermanos, yo ahorita estoy haciendo mi tesis, ¿verdad? Del seminario y ha sido de tremenda bendición. He aprendido muchas cosas con esta tesis y una de ellas es la llenura del Espíritu Santo y se lo quiero compartir, ¿verdad? Este gozo que recibí yo haciendo la tesis se la quiero compartir a usted. Hermano, usted tiene a Dios en su corazón. Por si se le olvida, porque a nosotros se nos olvida. Usted tiene a Dios en su corazón. No, tenemos, ¿verdad? Tenemos a Dios en nuestro corazón, hermano. Él está dispuesto para ayudarnos apenas se lo pidamos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y ¿qué? Y se os abrirá. El problema es que no vamos a Él. Usted y yo nos quedamos en el pecado. El Satanás nos remolca y nos revuelca contra el lodo porque no lo buscamos a Él, porque no hemos invocado su nombre con nosotros. Hermanos, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa que yo busco de Él continuamente y Él me da poder para hacer su obra. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles recibieron ¿verdad? El poder del Espíritu Santo en Pentecostés, no es que recibieron un poder espiritual, ¿verdad? Un poder especial ahí en ese momento, pero no es que ellos recibieron el Espíritu Santo, porque ya ellos lo tenían, ya Dios se lo había dado, Jesús se lo había dado en su ascensión. Ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo y comenzaron a predicar ¿con qué? Con denuedo. Hermano, la palabra de Dios está a la mano.
Hermano, yo sé que muchas veces no buscamos la palabra de Dios por culpa de ella. Seamos sinceros. Es un pecado que también yo me identifico con usted. El teléfono nos ha robado mucho tiempo. No, hermano, pero yo tengo el teléfono aquí, hermano, seamos sinceros. Usted ve el teléfono y de entre 35 notificaciones, una de la Biblia que tiene allí. Y nada más una, y mientras que está leyendo la notificación de la Biblia, lo distrae otra que está llegando. Hermano, seamos sinceros, leamos la palabra del Señor. Amén. Olvidémonos un poco del teléfono, ¿verdad? Y no digo que lo usemos, porque a mí también, bueno, usted lo sabe, a mí me gusta jugar, pero en el momento en el que sea el teléfono, sea la televisión, sea la computadora, lo que sea, roba más tiempo de lo que nosotros pasamos en la palabra del Señor, ahí estamos mal, hermano. Hermano, ¿dónde está invirtiendo su tiempo? ¿Está invirtiendo su tiempo en la verdad? ¿En sostener? ¿En fundamentarme en la palabra del Señor? Hermano, allá en ese retiro nos están cayendo a palos, le voy a ser sincero. No, de verdad, eso está... Ay, yo me emociono porque yo soy masoquista con lo espiritual, ¿verdad? Pero de verdad, hermano, yo me gozo porque nos están haciendo entender cosas, nos están recordando cosas que debemos ser, hermano. Y sabe, una de las cosas, se la comparto, ¿verdad? Es que debemos ser una iglesia que se fundamente en la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser que un hombre, una mujer de Cristo sabe más de los chismes del barrio que de la palabra de Dios? Que un hombre sabe más de los juegos de béisbol que de la palabra de Dios. Hermano, ¿qué columna y baluarte ha sido usted de la verdad? ¿Qué columna y baluarte somos? ¿Somos columna y baluarte de qué? ¿De la serie de Netflix? ¿O de los chismes del barrio? O de las, bueno, ahí está, ¿verdad? La serie de Netflix, ¿verdad? De los coreanos, de los K-dramas, como dice por ahí. De las farándulas, somos columna y baluarte de las farándulas. Hermano, somos columna y baluarte de la verdad. Nuestro importante valor, nuestro importante trabajo es ser, ¿verdad?, portadores de la verdad. Amén. Testificarle al mundo de quiénes somos. Hermanos, para terminar, hermanos, la iglesia tenía todo en común. ¿Qué era eso que tenían en común? Escudriñaban su palabra, daban ofrendas, unas ofrendas increíbles, lo vendían todo. Y eso que no tenían la palabra de Dios revelada por completo como la tenemos nosotros. Mano, a veces no nos hemos comportado realmente como deberíamos porque no hemos sido columna y baluarte de la verdad. Yo le digo, hermano, por favor, como iglesia, busquemos la verdad. Busquemos al Señor. Fundamentémonos en Él. Busquemos ser columnas y baluartes de la verdad, hermano. Tal vez usted me dirá, hermano Santiago, yo por la gloria de Dios, por la misericordia de Dios, he mantenido mi testimonio. Amén, hermano, que así sea. Y que no se detenga a hacer esto. Pero el que piensa estar firme, mire que no cae. Amén. Y si cae, 7 veces cae el justo. Hermanos, que la palabra de Dios esté aquí y aquí, hermano. Amén. Que sea usted, para que pueda ser usted una columna y baluarte Amén. de la verdad. Vamos a estar orando, cerramos nuestros ojos, oramos al Señor. Hermano, tal vez usted dirá, usted ha venido el día de hoy con un corazón dispuesto a que el Señor abra su vida. Tal vez usted en su corazón pensará que esta predicación ha sido para usted. Si ha sido para usted, hermano, yo le invito a que pueda tomar decisiones. El Señor tiene su trono abierto para todo aquel que acuda a Él. Él está dispuesto a recibir un corazón contrito y humillado. Él no lo despreciará nunca. El Señor está con nosotros y su deseo es que nosotros comencemos a ser hombres y mujeres que le alaben y le glorifiquen en todo momento.
Tal vez mi hermano en su hogar recibe resistencia, oposición, en su trabajo. Hermanos, fiel es nuestro Señor y Él está con nosotros. Él puede darnos poder, Él puede darnos la fortaleza para mantenernos firmes en su palabra. Simplemente hay que buscarle. Tal vez usted quiera buscar al Señor y usted, esta predicación ha hablado su vida. Si ha sido así, hermano, hable con el Señor. Tenga este tiempo de comunión con Él para tomar decisiones. Hermanos, si usted decide ser columna y baluarte de la verdad, no hay nada más hermoso. No habrá nada más hermoso que usted pueda experimentar como la llenura del Espíritu Santo. El Señor está dispuesto. ¿Está usted dispuesto? Oramos. Gracias, Señor, por otro día más de vida que nos has dado. Gracias por ser tan bueno y poderoso. Mi Señor, yo te ruego, mi Dios, que seas tú limpiándonos de nuestros pecados, mi Señor, y ayudándonos a ser hombres y mujeres que estemos más dispuestos a buscarte, Padre. Gracias, mi Señor, porque tú nos hablas continuamente y tú nos guías, mi Señor, para, mi Dios, mantenernos firmes en tu palabra. Tal vez, mi Señor, a veces somos infieles, pero, mi Dios, nos arrepentimos y tú nos aceptas con este corazón, Padre, y nos limpias nuevamente y nos capacitas para hacer tu voluntad y continuar en tu camino, Padre. Te ruego, mi Señor, que seas tú bendiciendo a mis hermanos. Guarda a mi amada iglesia, columna y baluarte de la verdad, mi Señor. Protégela, mi Señor. Anímanos a seguir adelante y a nunca, mi Señor, dejar de hacer tu palabra, mi Señor, y dejar de fundamentarnos en ella. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.